¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros somos confirmados, la mayoría de nosotros hemos recibido el sacramento de la confirmación. Quien no lo ha recibido debería procurar recibirlo, ¿no? Y muchas veces, quienes estamos confirmados, nos olvidamos que la confirmación supone adquirir la adultez cristiana. Es decir, es como si sacáramos el documento nacional de identidad en nuestro propio país, nuestro derecho a voto, nuestro servicio militar, todo aquello que viene emparejado, derechos y deberes que vienen emparejados con el adquirir la adultez en la vida cívica. En la vida de la Iglesia, esa adultez se adquiere mediante la confirmación. Y esa adultez adquirida mediante la confirmación nos hace corresponsables de las actividades de la Iglesia. Un confirmado, en consecuencia, no puede hablar de la Iglesia en tercera persona. ¿Por qué la Iglesia tal cosa? En la Iglesia se enseña. No, eres miembro de la Iglesia. O sea que ahora tienes que hablar en primera persona, del plural. Nosotros, los de la Iglesia. Nosotros en la Iglesia, ¿no? Te podrás referir a los pastores, a los obispos. No les llames la Iglesia, llámales los obispos. Y mucho menos llames los obispos o la Iglesia lo que se puede atribuir a uno o pocos obispos, ¿no? Alguna vez una persona me decía, ¿por qué la Iglesia permite los sacerdotes pedófilos? ¿Quién te ha dicho que la Iglesia permite los sacerdotes pedófilos? Yo soy católico, yo soy la Iglesia. Yo no permito a los sacerdotes pedófilos. El Papa, en ese entonces era Juan Pablo II, no los permite. Dijo que no hay lugar para ellos en la Iglesia. Entonces sí han habido algunos obispos incompetentes que no han manejado el tema de la pedofilia de los sacerdotes con la radicalidad, con la firmeza, con la fortaleza suficientes, ¿no? Pero ciertamente no podemos nosotros permitir que se utilicen esos términos genéricos. Como confirmados, nosotros tenemos 3 responsabilidades respecto de la Iglesia. Sostenerla económicamente, algo que nos olvidamos, es una responsabilidad por la cual nos van a pedir cuentas, sostenerla económicamente. En segundo lugar, participar de la misión de la Iglesia, es decir, anunciar el Evangelio. Nosotros anunciar el Evangelio, atraer personas a Jesucristo, evangelizar, atraer personas a la vida de nuestra propia comunidad o de nuestra propia parroquia, es una responsabilidad. Nadie se puede eximir de ella. Y también sobre eso vamos a tener que dar cuentas cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Y en tercer lugar, otra de las misiones de ser miembros y soldados de Cristo, justamente por eso que se utiliza el símbolo de la unción, porque se ungía a los reyes y se ungía a los soldados, ¿no? Antiguamente. Por eso es que existe la unción con el óleo santo, el óleo de la confirmación, en el sacramento, cuando recibimos el sacramento. También tenemos la misión como soldados de Cristo de defender a la Iglesia de los ataques. Este comentario te lo hago, ¿por qué? Porque recientemente un periodista que se llama Fernando, en un periódico peruano, no me acuerdo el apellido, si no lo diría para que sepa que me estoy refiriendo de él y para que tú sepas de quién me estoy refiriendo, escribió una columna con la patente de corso de periodista, es decir, simplemente firmando como periodista, como si el hecho de ser periodista nos permitiera a nosotros hablar de cualquier cosa, ¿no? Recuerda, yo siempre he dicho que los periodistas somos el último eslabón de la cadena alimenticia intelectual, ¿no? Porque los médicos estudian medicina y hablan con autoridad de la medicina, los psicólogos psicología, hablan con autoridad de la psicología, los científicos ciencia, los biólogos biología, etcétera, y hablan con autoridad respecto de sus propios campos. Nosotros los periodistas no nos hemos especializado en nada y hablamos de todo, ¿no? Informamos hoy día de la guerra tal, mañana del descubrimiento científico tal, pasado mañana de la moda tal, y no sabemos nada de nada, ¿no? Entonces, mucho cuidado con aquello que viene firmado como periodista, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que hacer una lectura crítica de todo, incluso de un médico que se manifiesta, por ejemplo, a favor del aborto, pero por lo menos el sujeto tiene autoridad como médico y puede hablar desde un punto de vista médico, dar su opinión, controvertida, discutible, falsa incluso, pero puede dar su opinión. Los periodistas hoy día estamos hablando de medicina, mañana estamos hablando de ciencias, pasado mañana estamos hablando de deportes y de todo creemos que podemos hablar, y no es así. Entonces este señor Fernando habla con el título de periodista y critica a los obispos peruanos por centrarse en el inicio de su asamblea en el tema de la defensa de la vida y de la familia y criticar la distribución de la píldora al día siguiente, que es abortiva porque tiene un tercer efecto ultra conocido, y por hablar de las distorsionadas campañas de distribución de preservativos. Este periodista Fernando, como digo, no me acuerdo el apellido, te pido perdón, no es por ánimo de ofender al
o tratarlo mal a este periodista, si me acordara el apellido te lo diría, ¿no? Este periodista Fernando dice que los obispos, en vez de estarse preocupando en qué cosa hacen los peruanos en su intimidad, deberían preocuparse por cosas más importantes como el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? El narcotráfico y el terrorismo. Oye, Fernandito, ¿qué te hace pensar que eso es más importante que la vida moral de los peruanos? ¿Sabes por qué hay narcotráfico y hay terrorismo? Hay narcotráfico y hay terrorismo, Fernando, porque hay personas que no distinguen entre el bien y el mal. O creen que da lo mismo, o creen que el fin justifica los medios. Y justamente, si tú crees que el fin de mantener una vida sexual promiscua y tratar de prevenir el SIDA tiene como único medio el uso del preservativo y en consecuencia que la Iglesia no debería llamar a la abstinencia, obviamente ahí estamos viendo el caso clarísimo de cómo se está produciendo una situación en la cual la Iglesia tiene que enseñar porque tú estás haciendo una opción por el mal. Si tú crees que no puede la Iglesia predicar la necesidad de tomar conciencia que todas nuestras decisiones, por más íntimas que sean, pueden ser buenas o malas, es decir, que tienen un valor moral, entonces, ¿cómo quieres que la Iglesia ayude a acabar con el narcotráfico y el terrorismo? Y eso que no te voy a sacar en cara, Fernandito, que cuando la Iglesia estaba en el Perú dándole de comer a 1,5 millones de pobres después de la catástrofe económica del primer gobierno de García y del paquete de medidas económicas terribles que impuso el gobierno de Fujimori recién cuando tomó el poder, no te voy a sacar en cara que tú no estabas haciendo nada, tú estabas escribiendo columnitas mientras que los miembros de la Iglesia, los obispos estaban agotándose y desgastándose consiguiendo ayuda internacional para poder atender a estas personas, ¿no? No te lo voy a sacar en cara, pero sí te voy a decir que la razón por la cual hay terrorismo y hay narcotráfico es porque hay personas como tú. No te hago responsable ni del terrorismo ni del narcotráfico, sino simplemente porque hay personas que creen que estos problemas pueden ser tocados sin tocar el corazón del hombre, ¿no? Los católicos no pensamos eso, la Iglesia no piensa eso. Tú puedes pensar eso, tienes todo el derecho, pero no pretendas pues que los obispos piensen como tú, ¿no? Los obispos son un número grande, son más que tú. O sea, que si tú crees en la democracia, entre tu opinión y la de los obispos, tienes 52 obispos peruanos, tú eres un periodista, uno solo. En segundo lugar, tú has estudiado periodismo, ¿no? Yo he estudiado periodismo, así que sé de qué te estoy hablando. O sea, hemos estudiado nada, hemos aprendido a redactar, no nos hemos especializado en nada. Los obispos se han especializado en teología y además algunos son especialistas en moral, otros en derecho canónico, es decir, que tienen más años de estudio que los que tienes tú, muchísimos más, 2 o 3 veces más. O sea, que tienen muchos más conocimientos y mucha más autoridad moral. En consecuencia, pues, no pretendas que los obispos piensen como tú. Ahora, a ti te malhumora, no te gusta que te digan que podrías llevar una vida sexual moral en vez de una vida sexual inmoral. Bueno, pues, mala suerte, pero no pretendas que los obispos piensen como tú, ni tampoco desconozcas el derecho de enseñar lo que ellos creen convincentemente. De nuestra parte, yo ya mandé mi cartita de protesta y a eso quería llegar. Los católicos tenemos que salir al cruce de aquellas personas que agreden a nuestros pastores. Y tenemos que hacerlo de una manera firme y clara para que así nuestros pastores sepan que están siendo alentados por sus fieles y para que además nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad como personas confirmadas, entre ellas la de defender a la Iglesia. Que tengas un buen día.